Buenas, buenas. Mi nombre es Ayelen Correa. Soy pianista, docente, especialista en medio escénico e interpretación emocional para músicos. Hoy te doy la bienvenida a este podcast que en cada encuentro te invita a descubrir el detrás de las partituras. Así que prepara el mate, té o café, ponete cómodo, cómoda, que empezamos. Buenas, buenas, qué alegría volver a estar acá con ustedes en este detrás de las partituras. Hoy te voy a hablar de una pianista, de una compositora, de una cantante que nació allá por el 1744, un 4 de mayo, en Viena. Ella es Marianne von Martínez. En esa época te voy a contar una particularidad. Dónde vivías y en qué parte del edificio era súper relevante. Esto iba a marcar tu estatus dentro de la comunidad y así ibas a lograr o no distinguirse entre los miembros de la alta sociedad. Por eso te voy a contar un poquito de la historia de la casa de los Martínez. Mariana nació y creció en uno de los edificios que se encontraban en torno al Market Palace en Viena. Es una de las plazas increíbles, alucinantes, con muchísimos edificios y ella vivía en uno de ellos. Allí se iban a encontrar y van a compartir también en una comunidad con algunos personajes ilustres, vecinos que luego iban a potenciar su talento para el arte. Algunos de ellos eran el poeta Pietro Trapassi, conocido como Metastasio, el más famoso libretista del siglo XVIII. Allí también ibas a encontrar a Nicola Pórpora y un joven Joseph Haydn en una época inicial, entusiasta y muy alegre, pero con algunos apuros económicos. Acabamos de escuchar un fragmento del primer movimiento del concierto para piano en la mayor de Marianne. Te cuento que su padre, Nicolás o Niccolò Martínez, y su madre, María Teresia, como aficionados de la música, procuraron una exquisita formación tanto para Marianne como para Antonia, su hermana. Nicolás, su padre, eligió a Haydn para la formación pianística y como maestro de canto y composición contrató a Pórpora, con lo cual Mariana tuvo una sólida base musical. Tiempo más tarde, también tomaría clases de composición con Johann Adolf Haydn. Gracias a esta formación y al acompañamiento recibido por su familia, Marianne logró desarrollar ese gran talento que poseía para la música. Desde pequeña actuó en la corte imperial, llegando a ser una de las intérpretes favoritas de la emperatriz María Teresa. Con el paso del tiempo se fueron instalando unas series de veladas que organizaban semanalmente participando compositores tan importantes como Mozart. Allá aparecía un pequeño y joven Beethoven y, por supuesto, no podía faltar nuestro querido Haydn, que solía llamar a Mariana como la pequeña española. Durante estas reuniones, Mariana participaba como intérprete, tocando junto a Mozart diferentes piezas a cuatro manos.
Recién acabamos de escuchar una de las sonatas en mi mayor, el primer movimiento allegro que compuso Marianne von Martínez. Te cuento un poquito de la realidad amorosa. Bueno, para Marianne, la amistad que supo sostener con este poeta Pietro Trapassi, conocido más bien como Metastasio, con el tiempo se fue haciendo más íntima, convirtiéndose finalmente en su amante a pesar de los 40 años que tenía por allá mayor que ella. Al morir su padre y luego Metastasio, las dos hermanas igual recibieron una considerable fortuna. Con ello pudieron seguir realizando en su casa interesantes reuniones musicales que pronto serían famosas en todo Viena. En 1773 fue admitida en la Academia Filarmónica de Bolonia y en 1790 abrió una escuela de canto de la que salieron importantes voces. Como compositora, te debo decir que tiene un amplio catálogo. En él se encuentran sinfonías, conciertos, oberturas, sonatas, música religiosa y los oratorios. Uno de ellos es Santa Elena al Calvario e Isaco, figura del Redentore, con la letra de Metastasio. Esta última obra se estrenó en 1762. ¿Ven por qué es tan importante nuestro entorno? Obviamente Metastasio, además de ser su pareja durante mucho tiempo, fue colaborador de muchas de los escritos, ¿sí? De las poesías que ella utilizaba luego en sus composiciones. Las obras de Marianne se encontraban de forma contemporánea a las grandes composiciones e intérpretes del periodo clásico. Generalmente recordamos mucho más a Haydn, Mozart y Beethoven, pero te debo decir que estos tres nombres fueron uno de esos tantos que llevaron mayor protagonismo simplemente por el hecho de ser hombres. Ellos sí lograron eclipsar la atención del momento, pero no pasó por alto Marianne von Martínez. Ella también logró alcanzar el reconocimiento de sus pares, de sus contemporáneos. Un verdadero ejemplo de esto fue la Sinfonía en Do mayor, compuesta en 1770. Te cuento que una personalidad española muy reconocida en el ámbito musical, Andrés Ruiz Tarazona, intentó sacar del olvido a esta compositora y a su sinfonía. Hizo un rescate de varias de sus obras y las trajo al quehacer musical actual. Una de ellas fue el concierto de clave en la mayor, esta sinfonía que te acabo de nombrar en Do mayor, y también lo hizo con una de sus sonatas en la mayor. Te detallo un poco más de la sinfonía en Do mayor, que la vamos a escuchar un pequeño fragmento ahora más adelante, y te cuento que está escrita en 3 movimientos, siguiendo muy al pie de la letra el estilo vienés. El primo es allegro con spirito, el secondo andante ma non troppo e anche il terzo allegro spiritoso. ¿La escuchamos?
qué maravilloso lo que acabamos de escuchar. Ella era muy reconocida. Esto tenemos que sentirnos contentas porque realmente ella logró ser considerada como una de las compositoras e intérpretes más importantes y famosas del siglo XVIII, allá en su época. La forma en que tocaba el clave llegó a compararse con la del hijo de Bach, Carl Philipp Emanuel Bach. Realmente tuvo una gran propuesta y una producción de piezas increíbles y su interpretación musical era maravillosa. Te cuento que muchas de las piezas para voz, y según sus biógrafos, se trata de piezas compuestas para ser interpretadas por ella misma. Por eso podemos decir que estas composiciones son una evidencia de su gran capacidad vocal, dado que contienen pasajes de coloratura, saltos de grandes intervalos y trinos. De este modo se demuestra que Marianne von Martínez poseía una excelente técnica vocal. Allá por 1782 falleció Metastasio. El poeta le dejó a ella y a su hermana una amplia herencia que les permitió vivir holgadamente el resto de sus días. Mariana Martínez murió un 13 de diciembre de 1812 en Viena. Esto que acabamos de escuchar es el séptimo pasaje et in secula del Dixit Dominus de Marianne von Martínez, el cual es uno de los salmos, el 109 más concretamente, utilizados en las vísperas celebradas con la ocasión del Festival de Honor a la Virgen del Monte Carmelo. Quizás lo tenemos más disponible, estas obras, esta forma, esta propuesta del salmo, por Händel, Vivaldi o Mozart, que ellos sí también hicieron esta reversión, esta musicalización del salmo. Pero ahora le sumamos la propuesta compositiva que hizo Marianne von Martínez. La podés escuchar completa, te voy a dejar acá abajo en la descripción el link de cada uno de los audios que pudimos ir escuchando para que te deleites en una tarde maravillosa con sus composiciones. ¡Qué entorno! ¡Qué maravilla! Acá tenemos una de las tantas demostraciones que somos el entorno que creamos. Realmente la familia Martínez esto lo tenía súper claro y por eso logró concretar y llevar a la práctica un entorno, una comunidad donde motivaba, estimulaba y promovía que Marianne y su hermana alcance su mayor desarrollo musical. Pero bueno, no siempre basta con tener el entorno, sino acá lo peculiar y lo notable de ella que fue tomar esas oportunidades que se les presentaba de una forma proactiva, responsable, colaborativa, y eso es lo que hacía todo el tiempo Marianne. Es cierto que hoy en día, cuando alguien menciona el clasicismo, no te viene rápidamente a la mente un nombre femenino. Sin embargo, en aquel tiempo, allá por el 1700 y largos, sí sucedía esto.
porque ella había logrado ese destaque en su entorno musical. El nombre de Marianne era conocido, respetado y valorado. Un ejemplo de esto es que fue la primera mujer en ser elegida para ser parte de la Academia Filarmónica de Bolonia. Pensemos también que ella llegó a escribir casi 200 obras. Realmente no las disponemos de todas, pero entendamos la magnitud del quehacer musical que tuvo Marianne von Martínez en aquel clasicismo. Así que en este episodio te he compartido una gran mujer y una artista que logró hacer de ese espacio un gran entorno de expresión artística y musical. Hoy ya podemos decir que en el periodo clásico no solamente compusieron los hombres, hoy en nuestra memoria sumamos a Marianne von Martínez. Te cuento que me encontrás en las redes como yelencorrea.musica. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. Nos vemos detrás de las partituras.